Esta semana estaba yo hablando, a veces cuando predicas así de vez en cuando, como yo, que me parece que me han puesto en el cuadrante cada 3 meses, ¿no? Pues cuando predicas así, estás siempre con las orejas atentas, ¿no? Y con los oídos y con lo que Dios te dice, y cuando tienes una idea yo la apunto y digo, uy, este versículo me ha gustado, esta idea me ha gustado, cuando me toque predicar, pues bueno, voy a pensar, ¿no? Si predico de esto, ¿no? Pero hay otras veces que te está llegando el día y como que no tienes nada, y entonces te entra un poco la crisis de angustia y dices tú, Dios, ¿de qué voy a hablar esta semana, ¿no? Y estábamos esta semana Juan Marcos y yo con unos hermanos allí tomando algo con esta lluvia infernal. Juan y yo nos fuimos allí con nuestro perro andando, nuestros chubasqueros, llovía, y luego fuera con el perro llovía, bueno, todo esto que hace dos locos como Juan y yo. Y entonces estábamos hablando con este pastor y yo le empecé a preguntar, y este joven y aquel joven de la iglesia, y cómo está fulanito, cómo está menganito. Y claro, y él me acabó diciendo, no vienen, ya no vienen nunca, y tampoco viene este, y tampoco viene aquel otro. Y entonces me dijo esta frase, que es de lo que os quiero hablar, esta generación está perdida. Ahora tenemos la esperanza en los adolescentes, en los que están ahora viniendo, porque estos ya no queda nadie, ¿no? Y esto me hizo reflexionar allí, en aquel momento ya. Qué triste me pareció. Yo le dije, es que yo ya vi una joven de la iglesia, la vi el día 1, el día de 1 de enero a las 10 también, que también llovía, cuando íbamos también Juan y yo paseando. Y ya la vi por allí que venía de pasar toda la noche de fin de año, y ya aquello me dio una cosa en el corazón que dije, me da que esta chica no está yendo a la iglesia. Y me llama la atención la facilidad con la que a veces admitimos y decimos, hay una generación perdida, una generación que se ha ido de la iglesia, que no ha escuchado, que no se ha quedado. Y es más, cuando yo les di el pen a José y le dije, es el que dice una generación perdida, y me dijo, aquí en la iglesia hay varias. ¿A que sí, José? Algo así me dijiste. Asumimos que tal vez de vez en cuando una generación se pierde. Tal vez de vez en cuando, joven tras joven, dejan de venir, y cuando damos la vista atrás, echamos un vistazo, vemos que falta a lo mejor gente entre los 30 y los 40, entre los 40 o los 45, bueno, dependiendo de cada circunstancia. Entonces, como que lo aceptamos como algo normal y entendemos, bueno, esta generación ha pasado, pero ahora nosotros estamos luchando para que la siguiente, ya estamos preparando, ya estamos trabajando para que la siguiente no se pierda, y nuestra esperanza está en la siguiente. Esto, que es muy doloroso porque lo es, sobre todo cuando te toca a ti. Yo he visto jóvenes perdidos, o sea, jóvenes que han dejado la iglesia y que te duele mucho porque los has visto crecer. Ahora aquí tenemos muchos niños, yo la verdad no me relaciono con todos directamente, pero por ejemplo cuando nosotros estábamos en la iglesia en Taboada Leal, yo todos los niños, claro, los vi no nacer porque no estuve en el paritorio, pero sí su presentación, sus pasos, he sido su maestra durante años, y me duele el corazón pensar que ahora no están en el Señor. No solo es un fracaso o no fracaso, no solo le afecta a sus familias, también afecta a la iglesia, ¿verdad? ¿Qué iglesia quiere ver que sus chicos se van, o que sus mayores se van, o que sus jóvenes se van? Pero esto que puede parecer un problema de ahora, ya es un problema que se refleja en la Biblia. Vamos a verlo en Jueces 2, capítulo 6, Jueces capítulo 2, versículos del 6 al 17. Y le he dicho que me lo pongan ahí para que me podáis seguir, pero bueno, yo lo voy a buscar aquí en mi Biblia. Jueces. Jueces capítulo 2, versículo 6. ¿Lo tenéis ahí? Y yo voy a leer la palabra. Ahí está la versión del 60. Josué despidió al pueblo y los israelitas se volvieron cada uno a su heredad para tomar posesión de ella. Y el pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron y que habían sido testigos de todas las grandes hazañas que el Señor había hecho en favor de Israel.
Pero Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Lo enterraron en el término de su heredad en Timnath-Herat, en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaas. También aquella generación fue a reunirse con sus antepasados y surgió otra generación que no conocía al Señor ni lo que había hecho por Israel. Entonces los israelitas hicieron lo que desagrada al Señor. Dieron culto a los Baales, abandonaron al Señor, el Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor. Se postraron ante ellos e irritaron al Señor. Dejaron al Señor y dieron culto a Baal y a las Astartés. Entonces encolerizó el Señor contra Israel y los entregó en manos de salteadores que los saqueaban. Los dejó a merced de los enemigos de alrededor y no pudieron ya resistir ante ellos. En todas sus campañas el Señor se les ponía en contra, haciendo que fracasaran, tal como el Señor se lo tenía dicho y jurado. Los puso así en gran aprieto. Pero entonces el Señor hacía surgir jueces que los ponía a salvo de quienes los saqueaban. Sin embargo, tampoco hicieron caso de esos jueces. Dieron culto a otros dioses y se postraron ante ellos. Se desviaban enseguida del camino seguido por sus padres, que habían sido dóciles a los mandamientos del Señor y no los imitaban. Hasta aquí esta porción. Vamos a orar. Sí, Padre, que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, Señor, y queremos ponernos, Señor, sometidos a tu palabra, a tu Espíritu Santo. Queremos abrir nuestros corazones para que tú nos puedas hablar. Queremos declarar, Señor, que nuestro anhelo es ser tierra fértil, tierra que dé fruto para tu gloria y para tu honra, Padre. Y yo oro para que en esta mañana tú hables a cada corazón según su necesidad y que tú seas el centro y seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues pensando, ¿no?, qué es lo que puede llevar a un joven que desde pequeño ha ido a la iglesia, que sus padres se han esforzado porque conozca al Señor. Se me han ocurrido unas cuantas razones así, bueno, de lo que yo he visto, de lo que yo he vivido, ¿no? A veces puede ser porque no hay coherencia entre lo que los padres predicamos y lo que vivimos, o sea que en casa nuestros hijos nos ven y ven que no seguimos realmente al Señor, que tenemos una doble cara. Esto los lleva a desengañarse, puede ser uno de los motivos. A veces les lleva a desengañarse pues que han estado súper protegidos en las iglesias, ¿verdad? Y cuando salen al mundo como que se les abre un poco todo y quieren experimentarlo, quieren conocerlo. Le pasa muchas veces a nuestros jóvenes cuando van a Santiago a estudiar, que allí descubren, pues no sé lo que debe de ser, algo maravilloso y fantástico, no sé lo que debe de haber allí, ¿no? Pero que ya aquello los deja alucinados, ¿no? A veces puede ser porque las iglesias han visto un mal ejemplo, también puede ser, ¿verdad? A veces han visto pues que la iglesia no es íntegra, que predica una cosa, vive otra. Tantas razones que pueden llevar a un joven que de repente se pare y diga, esto no es así, yo no quiero creer lo mismo que creían mis padres. Y a veces no hay ningún motivo, ni nadie tiene la culpa. A veces es una decisión libre completamente de la persona. No estoy diciendo que siempre que alguien se va, siempre que alguien decide dejar el redil, que sea culpa de los padres o culpa de la iglesia. Hay veces que el joven o la persona toma esa decisión, se va y ya está. Y nosotros tenemos que respetar, igual que el padre del hijo pródigo, y orar para que esa situación pues se revierta, ¿no? Cuando el pueblo llegó a la tierra prometida, contrariamente a lo que podemos pensar, no estaba toda conquistada. Josué no lo conquistó todo. Cada tribu tenía que seguir haciendo su conquista. Y la tierra prometida estaba formada por ciudades, cada una de ellas tenía un rey y ellos tenían que derrotar a ese rey y conquistar la ciudad. Las normas de Dios habían sido claras. Era el momento del juicio sobre Canaán. No es que Dios sea un Dios injusto que quiera la destrucción, sino que la corrupción era tal que Dios había emitido juicio sobre la tierra de Canaán. Y su juicio era que todo tenía que desaparecer. Todo, absolutamente todo. No podían dejar a nadie con vida, ni las casas, ni nada. Porque Dios quería levantar un pueblo nuevo que no fuera contaminado por la gente que vivía allí.
Pero ¿qué pasó? Que pronto los israelitas se olvidaron de esta enseñanza y ellos se sintieron más misericordiosos que el mismo Dios y empezaron a dejar con vida a los reyes, empezaron a someterlos, a pedirle pues impuestos, pero no acabaron con ellos. Nos puede parecer que fueron más buenos aún que Dios, ¿no? Pero esto trajo sus consecuencias, porque no es lo que Dios había mandado. Ahora, tú imagínate un pueblo que viene de estar en el desierto, que no ha conocido más que arena, que no ha conocido más que tiendas, que de repente llega a una civilización, que tampoco no es que la civilización de Canaán fuera de lo más avanzado de la época, pero bueno, ya tenían sus cosas. Todo lo que aquello tuvo que suponer para aquella gente, todo lo que le tuvo que deslumbrar. Y pronto empezaron a coger costumbres de lo que vieron allí. ¿Les gustó? ¿No les desagradó? Y bueno, nosotros podemos seguir con las cosas de Jehová Dios, pero ¿por qué no vamos a probar esto que nos ofrece la tierra? ¿Acaso no nos ha dado Dios esta tierra? No tiene que ser algo tan malo. ¿Por qué no disfrutar de lo que Dios nos ha dado? Y así, como quien no quiere la cosa, porque así de astuto es Satanás, empezaron a entrar allí y ya se fueron olvidando de lo que Dios había enseñado. Y fíjate, vamos a buscar en Génesis 18. Génesis 18. Amén, ese no va a salir ahí. Génesis 18, el versículo 19. Dice Dios: yo lo he escogido para que enseñe a sus hijos y a su descendencia a mantenerse en el camino del Señor, haciendo lo que es justo y recto, de modo que se cumpla cuanto ha sido prometido a Abraham. Dios había escogido al pueblo para que contase lo que Dios había hecho con ese pueblo, cómo había escogido a Abraham, cómo Dios había mostrado su poder, su omnipotencia, su omnisciencia sobre ese pueblo. Dios los había escogido para eso, pero eso se olvidó. Vino otra nueva generación diferente a Josué y ya escuchaba muy de oídas, muy de tarde en tarde, y no tenía presente este mandato que Dios había hecho. Y fíjate, vamos a volver otra vez a donde estábamos, a Jueces, capítulo 2. Fíjate en el versículo 12, ¿qué es lo primero que hizo el pueblo? Abandonaron al Señor, el Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor. Se postraron ante ellos e irritaron al Señor. Lo primero que dejaron fue la adoración al auténtico Dios. Dejaron ya de verlo como lo más importante, dejaron de ver como que aquello era el centro de su vida, aunque eso era lo que Dios le había mostrado, ¿no? Y dejaron de adorar a Dios. Y esto, aunque no nos demos cuenta, es lo primero que empieza a suceder en nuestras vidas cuando nos estamos alejando del Señor. Perdimos el sentido de la adoración, el anhelo de venir a la casa de Dios para adorarlo, que es lo que tiene que movernos. Venimos aquí porque queremos tener un encuentro con nuestro Dios junto con nuestros hermanos. Y cuando uno empieza ya a quitar la mirada de los ojos de Jesús, ¿verdad? Entonces ya viene al culto y empieza a fijarse en otras muchas cosas. Empieza a fijarse en el que tiene al lado, en el que predican, cómo se hacen las cosas, y está pensando en miles de cosas en vez de que Dios está ahí, que Dios está con los brazos extendidos y está esperando que tú expreses su amor por Él. Cuando tú estás perdiendo el sentido de la adoración, algo se está empezando a morir en tu corazón. Y el diablo no va a parar hasta que quite esa semilla de tu corazón. Si esta mañana no te has levantado con anhelo de venir a adorarlo, si no te has levantado con anhelo de escuchar su palabra, si no te has levantado con anhelo de decir, aunque llueva y aunque granice, yo voy a la casa del Señor, porque sé que Dios tiene algo especial para mí, algo se está muriendo en tu corazón. Y estate atento a las señales, porque la muerte espiritual nunca viene de golpe, sino que viene poco a poco. Si viniera de golpe lo veríamos, ¿verdad? Si a muchos de los niños que hemos estado educando desde pequeños le pudiéramos decir, ya estás muerto, tal vez podrían reaccionar, pero va viniendo poco a poco, poco a poco.
La falta de adoración en tu vida, la falta de ser consciente de que Dios está a tu lado todos los días, la falta de ser consciente de la presencia de Dios, de lo que es orar sin cesar, de lo que es saber que Dios está a tu lado, que Él quiere ser tu amigo, que Él está empeñado en tu vida. El dejar de sentir eso como algo que mueve tu corazón es el principio, es lo que le pasó al pueblo de Dios. Poco a poco dejó de adorar a Dios y empezó a adorar otras cosas. Luego otras cosas eran importantes, así ocurre en nuestra vida. Luego otras cosas son importantes, cosas que son buenas. A lo mejor empezamos a decir, bueno, yo no voy hoy a la iglesia porque estoy con la familia. Yo no voy hoy a la iglesia porque tengo esto importante que hacer. Cosas que son buenas, que nadie te puede decir, no, eso que estás haciendo está muy feo. No, son cosas buenas, pero que quitan el primer lugar a Dios. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. La adoración es lo que nos tiene que mover. Lo primero que dejamos de hacer es adorar. Y Dios los entregó en manos de los enemigos, ¿verdad? Dios los entregó en manos de aquellos que ellos tenían que haber eliminado. Y los entregó para recordarles, mira, cuando estás lejos de mi presencia, lo que te puede ocurrir. Y cosa tremenda es caer en las manos de Dios. Cosa tremenda es caer en las manos de Dios. Fíjate, vamos a ir un poquito más adelante y vamos a ir a Jueces 17. Unas páginas más adelante, Jueces. Jueces 17, el versículo 6. Describe cómo era la situación en este momento. En aquel tiempo, dice en Jueces 17:6, en aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien. Cada uno hacía lo que le parecía bien. No hacían lo que Dios mandaba, hacía lo que le parecía bien. Y este es el segundo paso cuando empieza la muerte espiritual. Cada uno hace lo que le parece bien. Yo hago lo que me dice mi conciencia. Yo hago lo que Dios me muestra a mí y solo me lo muestra a mí, no se lo muestra a nadie más. Cuando hay esta rebeldía, es que algo no está yendo bien en nuestras vidas. Algo no está yendo bien. Es como un mojón que está ahí en la carretera y que te está diciendo, ten cuidado, ten cuidado. Porque nosotros nos sometemos a Dios, nos sometemos a lo que dice su palabra y nos sometemos a las autoridades también. No somos rebeldes sin causa. Todos tenemos que estar sometidos a alguien. Esto de que yo solo me someto a Dios, lo que revela es un corazón rebelde. Entiéndelo, revela un corazón rebelde. En Dios todo tiene orden. Todo tiene orden, no hay un llanero solitario. El pueblo hacía lo que le parecía, no daba cuentas a nadie, no buscaba la intercesión ni buscaba la ayuda de los sacerdotes ni de los jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y cuando en nuestra vida hace así, y yo tantas veces he oído decir, tengo que hablar despacio que luego me pongo nerviosa y me lo paso mal. Me he dicho despacito. ¿Cuántas veces yo he oído decir, a mí nadie me manda, yo sé lo que tengo que hacer, yo por encima de mi Dios y nada más? Dios te va a hablar a través de su palabra y a través de los hermanos. Dios te va a hablar a través de eso, ¿de acuerdo? Entonces, si tú ves en tu corazón esta rebeldía, que no solo tienen los adolescentes, que a veces pensamos que sí, yo he visto a muchos mayores muy rebeldes, muy rebeldes. A mí dame 50 adolescentes rebeldes y no un mayor rebelde de estos que lo sabe todo y que nadie le enseña nada, ¿vale? Es un principio de muerte espiritual, es un principio. Nos sometemos a Dios, nos sometemos a su palabra. O sea, la palabra es la que nos dice. Hoy día mucha gente, fíjate que me ha llamado la atención estudiando este tema, sobre todo jóvenes y no tan jóvenes, dice, yo creo que la palabra de Dios es verdad. Y está bien porque yo lo creo. Tú puedes creer lo que te parezca, ¿no? Pero nosotros decimos, yo creo en la palabra de Dios porque es infalible y porque es la palabra de Dios. No porque yo lo creo. ¿Ves la diferencia? O sea, no es yo creo en la palabra de Dios. Si tú no crees, a mí me parece bien. Cada uno tiene su parecer.
Oye, pues si tú no lo crees, no es así. Es que es tan sutil la diferencia. Yo creo en la palabra de Dios, porque ella es la revelación de Dios para la humanidad. Y si en ella dice no mentirás, yo creo que no hay que mentir. Y si en ella dice no cometerás falso testimonio, yo creo en eso, no es lo que a mí me parece. Porque si no, hoy me parece una cosa y mañana me parece otra. Y la palabra de Dios no cambia, sus normas son para todos los tiempos. ¿De acuerdo? Entonces yo creo en la palabra de Dios porque ella es infalible y porque ella es la verdad. No porque yo lo crea, porque me he levantado esta mañana con ganas de creer. Y esto es lo que nos falta conectar. Esto es lo que nos falta creer, ¿verdad? Que la palabra de Dios está y lo que ella dice se cumple. Y lo que ella dice... Mira lo que le estaba pasando al pueblo. El pueblo le estaba diciendo, Dios le dijo, haz lo que yo te mando. El pueblo hizo lo que le parecía y estaba sufriendo las consecuencias. No os quepa la menor duda que nosotros también pasaremos las consecuencias. ¿Cómo era la generación de después de que Josué hubiera muerto? Era una generación empobrecida, una generación robada. ¿Tú sabes lo que es que siempre estés con miedo de que vengan y que te estén robando todo lo que tú has pasado tanto trabajo en cultivar y que al final te quedes con el miedo, ¿no? de que te quedas sin comida? Yo me acuerdo cuando mi madre me contaba de la época de la guerra, porque ella era muy mayor y vivió la guerra, ¿no? Que ellos tenían las arcas estas con el maíz, ¿verdad? Y hacían un agujero y lo enterraban para que cuando viniera el mando enemigo no les cogiera el grano, ¿verdad? El pánico, o sea, esto lo lees en la Biblia que pasaba en Jueces. Nuestros padres, los que eran mayores y vivieron la guerra, también ellos vivieron que venían y les quitaban lo que tenían para comer sus hijos. Lo que duele, que tú con tanto trabajo has cultivado eso y que luego te lo lleven. Era una generación robada, le robaban. O sea, cuando tenía para hacer pan, venían y se lo quitaban. Era una generación derrotada, sufría derrota tras derrota. Era una generación oprimida y afligida. Y esto que puede parecer que era algo que le pasaba a esta generación, es algo que le pasa a nuestras generaciones cuando están lejos de Dios. Cuando estamos lejos de Dios y lo hemos conocido, somos una generación empobrecida porque no tenemos toda la plenitud de lo que Cristo nos ha dado. Entonces somos pobres, aunque tengamos de todo, somos pobres porque no tenemos lo que Dios nos ha dado. El diablo viene y nos roba todo lo que Él ha ganado para nosotros. Somos una generación derrotada, somos una generación afligida, que no levantamos la cabeza, aunque nos parezca que sí, aunque nos parezca que las cosas nos van bien, pero estamos oprimidos y afligidos cuando estamos lejos de los caminos de Dios. Y a veces puede parecer que esto solo ocurre con los jóvenes, pero no, también con vidas de personas que acaban mal. Mira Gedeón. Un poquito más adelante, uno de los jueces que Dios levantó de manera tremenda, ¿verdad? Su historia nos encanta. ¿A quién no le gusta la historia de Gedeón? Que le hemos contado a los niños y hemos oído predicaciones. Pero tú sabes que Gedeón tuvo 70 hijos. Hay que tener muchos hijos. Pero bueno, Teodoro Obiang tiene más, ¿verdad, Juan? Muchos más dicen que tiene. Todo el mundo allí en Guinea era hijo de Teodoro Obiang, o sobrino. Él tenía 70 hijos y resulta que todavía tuvo un hijo con una concubina o con una sierva. Pues ese hijo, al final, Abimelech mató a sus 70 hermanos. Tú fíjate cómo acabó, ¿verdad? Cómo acabó la generación después de Gedeón. Muchas veces Dios guarda la generación por amor a la fidelidad que ha tenido el padre, como pasó con David, como pasó con Salomón. Pero la siguiente generación va a cosechar lo que hemos sembrado, ¿verdad? Y tuvo que ver Gedeón, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, no lo vio porque ya estaba muerto, pero sí sus siguientes generaciones, todos sus hijos, 70 hijos muertos. Porque cuando la muerte entra en una generación, acaba con todo. ¿Y qué me diréis de otro gran juez, Sansón? Sansón es que lo tenía todo. O sea, desde pequeño, Sansón había crecido y había sido enseñado para servir al Señor. Y no tengo que explicaros cómo acabó Sansón o cómo acabó Salomón, ¿verdad? Que Salomón ese sí que lo tenía todo. Ahí ya estamos en lo máximo, porque encima era sabio, pero al final se fue detrás de los dioses de sus mujeres. ¿Y cómo acabó?
Él acabó sabiendo que el reino después de él se iba a dividir, que por amor a su padre David él no lo iba a ver, pero después de él su reino se iba a dividir. Y no faltó la muerte en su descendencia, ¿verdad? Sembramos lo que cosechamos. A veces no solo son jóvenes o adolescentes que se van, sino que nuestras vidas no se mantienen porque hemos olvidado estos principios. Una generación perdida. Podemos permitirnos perder generaciones. Maxwell habla de una generación desconectada cuando habla de los jóvenes. Y fíjate que es curioso, ¿verdad? Porque la generación que estamos viviendo es la generación más conectada que uno puede pensar, ¿no? Estamos conectados a todo, a todo. Nosotros hablamos con nuestra hija, que están en el otro lado del mundo constantemente. Tenemos el WhatsApp. Fíjate, yo nunca andaba con el móvil, ahora ando en el colegio todo el rato con el móvil y ya le he dicho a mis compañeros, es que me habla mi hija, porque no quiero que piensen que me estoy enganchando también ahí, que no, es que me habla a estas horas porque es cuando le va bien. A cualquier momento podemos hablar, ¿verdad? Manda fotos, somos los más conectados, pero dice Maxwell, pero no les hemos enseñado a conectarse a Cristo. ¡Qué tremenda! ¡Qué tremenda esta afirmación! ¿Será posible que no les hemos enseñado? ¿Será posible que hoy está habiendo simposios, está habiendo conferencias donde se habla por qué los jóvenes están dejando las iglesias? Y se habla de tantas cosas y muchas veces no se va a lo sencillo, que es que no estamos viviendo la fe como deberíamos y no enseñamos a vivir la fe como deberíamos. Algo tan sencillo como eso. Hoy un joven se conecta, puede ver un culto en cualquier lugar del mundo que esté sucediendo, lo puede ver, pero a lo mejor no le hemos enseñado a conectarse a Dios, no le hemos enseñado que Dios está preocupado y ocupado en su vida. Y déjame que ahora te hable como padre, y déjame que te hable como iglesia, y ya voy a terminar con esto. ¿Me pones la frase que tenía ahí? Una frase que tenía ahí. Ahí. En el cimiento de la vida de una persona está lo que cree. Lo que crees establece tus valores y tus valores impulsan tus acciones. Tus valores impulsan tus acciones. Iglesia unida, padre, madre, examina tu fe. Lo que crees es importantísimo. No pienses que da igual creer una cosa que otra, que todas las religiones son buenas. No lo pienses. Ayer me decía Abby, este papa es bueno, ¿verdad, mamá? Dije, bueno, hace algunas cosas buenas, sí. Pero yo no voy a decir si es bueno o malo, ¿no? La Biblia dice que no hay nadie bueno, ¿me entendéis? No vale igual, no es igual. Esto es lo que la gente nos quiere hacer y una de las verdades absolutas de nuestra sociedad, que todo es igual. No es igual. La verdad es lo que sostiene tu vida. Tu fe no puede ir más allá de tus creencias. Lo hemos dicho muchas veces y déjame que lo repita hasta la saciedad. Si tú no conoces a Dios y no sabes de Dios, no puedes confiar tu vida en alguien que no conoces, que solo conoces de oídas. Si no sabes que Dios es todopoderoso, si no sabes que Él está preocupado por ti, si no sabes que ha perdonado tus pecados, que te ama, que conoce hasta el número de cabellos que tienes en la cabeza, no puedes confiar en Él. Lo que tú crees determina tus acciones, totalmente, y determina tus valores. ¿Qué es lo que creemos como iglesia? ¿Qué es lo que sostiene nuestra doctrina? Si ahora os preguntase cuáles son las 2 o 3 doctrinas fundamentales, ¿sabríais responderme? O cuando en tu casa tu adolescente te puede preguntar ¿qué es lo que cree nuestra iglesia? ¿Sabríamos responderle? ¿Qué es el motor de tu vida? ¿Sabes responderle? Porque muchas veces, bueno, lo que oí, lo que tal, lo que no sé qué. ¿Qué es lo que crees? Es fundamental. No voy a hablar más de este tema porque hace 2 domingos David habló y habló, pero que muy bien, entonces no tengo nada más que añadir, pero vamos a reforzar el estudio de la Biblia. No os tengo que decir, porque él ya lo dijo, se desconoce la Biblia, se desconoce lo que ella dice, se desconoce de dónde viene, cómo viene, se desconoce todas estas cosas. Vamos a esforzarnos en estudiar la Biblia, en las células, en los grupos en la iglesia, en la escuela dominical. Padres, traer a vuestros hijos a la escuela dominical, por Dios.
Nunca nos cansaremos de enfatizar. Estoy harta de ver niños que vienen al colegio con fiebre. A veces viene un padre y me dice, fíjate, pobrecito, es que no durmió nada toda la noche, le di el Dalsy. Y yo digo, hombre, pero tiene 3 años, déjalo que se quede a dormir. Pero no quiero que pierda el colegio, no vaya a ser que ese día enseñes, yo qué sé, la multiplicación y que el niño se lo pierda. Esto me da una rabia. Me da rabia porque luego yo tengo que poner termómetro, limpiar los vómitos y un montón de cosas. Y el Dalsy se le pasa en 2 horas. O sea, no dejamos que nuestros hijos falten al colegio, pero ni por nada del mundo. Yo a los míos también, pero si tenían fiebre no los mandaba, que conste, ¿vale? Pero en la escuela dominical, oyes, esta semana ha llovido mucho, pero mis alumnos estaban todos ahí. No faltan, aunque llueva, ¿verdad? No queremos que pierdan, no sé si es porque no los queremos tener en casa, bueno, eso ya no lo sé. Pero tenemos que ser igual de diligentes. ¿Y sabes lo que pasa? Y déjame que te hable, porque yo digo las cosas como las veo. Empieza la escuela dominical y está llena en septiembre, no, en octubre. Está llena. Y luego va bajando, va bajando, va bajando. Un día hay 2, otro día 1, otro día 3. O sea, perdemos ya como que da igual. Entonces, ¿qué le estamos enseñando? Y yo enfatizo esto porque David no habló de esto. ¿Qué le estamos enseñando? Pues que no importa mucho, oyes, faltar, ¿qué más da? ¿Qué más da? Pero al colegio sí, eso es lo más importante para tu vida. Pues te voy a decir, lo más importante para la vida de un niño es conocer a Jesús. Os lo digo yo que soy maestra y que creo en lo que enseño y en mi profesión. Lo más importante es conocer a Jesús. Vamos a reforzar el estudio bíblico. Mira, aún haciendo todo esto, yo sé que no es garantía de nada, pero un día, ¿tú has pensado alguna vez que un adolescente... A veces pensamos nosotros, los adolescentes como que se lo da todo hecho o que no tienen que hacer muchas cosas importantes. ¿Tú sabes cuántas decisiones tiene que tomar un adolescente? Muchísimas, piénsalo, muchas y muy importantes. Ya tiene que decidir qué tipo de estudios va a querer, por qué rama va a ir. Tiene que decidir con qué amistades va a salir. Tiene que decidir si va a probar drogas o no. Si va a tener novio, y esto le puede afectar toda su vida, os lo digo yo, que soy novia desde los 15 años, un adolescente. Muchas cosas tiene que decidir un adolescente. A veces nos parece que total, para lo que tiene que hacer, no. Las principales decisiones las está tomando ya. Y queremos que las tome en base a la palabra de Dios. Y me voy a esforzar porque mi hijo vaya, mira, Juan Marcos y yo hemos tenido muy poco dinero muchas veces en nuestra vida. Y nuestros hijos nos dicen, mamá, nunca nos mandabas a las excursiones de fin de curso. Y es verdad, nunca los mandábamos porque no teníamos dinero. Pero yo les digo, ¿a qué nunca habéis faltado a un campamento? De niños, ni de los que íbamos nosotros. Y ellos tienen que reconocer que no, porque para nosotros eso era lo importante. Eso era lo importante. Y no tendríamos, pero ahí iban. Entonces, que ellos vean que lo importante es eso, y yo le estoy dando valor a eso. El estudio de la Biblia, ¿qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú crees? Otra cosa importante que tenemos que hacer como iglesia y como padres, la transmisión de la fe requiere relación y no solo información. Me canso de enseñar esto vez tras vez. No se trata de decir va. Se trata de vivir con la gente, de vivir con las personas, de enseñarles. A veces solo damos información y nada más información que ni nos creemos mucho. Pero mira, lee por favor Deuteronomio 4:9. Deuteronomio 4:9. Amén. Dice, pero ten cuidado, no permitas que se te olviden las cosas que han visto tus ojos, ni dejes que se aparten de tu memoria en todos los días de tu vida. Atención, padres y abuelos, cuéntaselas a tus hijos y a tus nietos. Atención, ten
cuidado, está diciendo el Señor, no permitas que se te olvide lo que Dios ha hecho en tu vida. Y cuéntaselo a tus hijos y ya estate preparado para contárselo a la segunda generación, a tus nietos. Que la palabra que Dios ha puesto en tu boca no falte de tu boca ni de la boca de tus hijos hasta la tercera y la cuarta generación, porque tú te vas a empeñar y les vas a enseñar y les vas a hablar. Porque para ti es importante. ¿De acuerdo? No es solo información, es también una relación. Por eso tenemos que incentivar el discipulado en nuestra iglesia. Y dejarme que haga un pequeño paréntesis y que hable de esto un par de minutos. Queremos convertirnos en discipuladores y en discípulos. No solo somos creyentes, sino que también queremos ser discipuladores, y nos cuesta trabajo encontrar en la iglesia gente que discipule, cuando debería de ser una de nuestras prioridades. Todo el mundo debiera de pasar por un discipulado y debiéramos de tener un ejército de gente que esté preparada para acompañar a otros, porque no es solo información. Yo hoy aquí estoy dando información, pero el discipulado es relación. Es acercarte a la persona, ayudar a la persona, estar con la persona. El creyente simplemente espera los panes y los peces, pero el discípulo y el discipulador, él es el que sale a pescar. El creyente busca los halagos, pero el discipulador busca ser un sacrificio vivo. El creyente cae en la rutina, pero el discípulo es un revolucionario que siempre está buscando las cosas nuevas de Dios. El discípulo identifica las necesidades, usa sus dones, se capacita y se prepara. Sabe que tiene un don y trabaja para que ese don aumente. ¿Cómo estás tú como discípulo? ¿Cómo estás tú? ¿Estás siendo un discipulador o simplemente estás siendo un oyente y nada más? Cada uno de nuestros jóvenes tiene que ser discipulado. Cada uno de los nuevos creyentes tiene que ser discipulado. Es más, aunque lleves muchos años en la iglesia, si nunca has sido discipulado, pide que te discipulen. Nunca debemos dar nada por sentado. ¿Cuántas veces yo me he encontrado con gente que lleva tiempo en la iglesia y me doy cuenta que no sabe lo básico? Que no sabe lo básico, porque a lo mejor no ha recibido o se lo ha olvidado, no sé, por lo que sea, ¿vale? Es importantísimo. Yo ojalá pudiera dar unas reglas básicas, ¿verdad? Mira, esto haces A, B, C, D y ya funciona. Pero no es así, no. Esto es igual que mi endocrina, ¿no? Yo también le dije, pero doctora, si yo hago todo lo que me mandas, si como todo, hago todo, ¿por qué me sube el azúcar? Le digo yo, y ella me dice, es que aquí no es 2 más 2 son 4. Tienes que mentalizarte de esto, y es verdad. 2 y 2 no son 4, y en la vida espiritual tampoco. Y a mí me ha costado, incluso me dijo, no te pinches tanto, que estás muy obsesionada. Y digo yo, no, porque si yo hago las cosas bien, yo tengo que estar bien. Pero no es así. Y a veces tú haces las cosas bien en la viña del Señor, haces todo bien, oras, enseñas, y 2 y 2 no son 4. Y qué rabia, a mí me pone de los nervios, porque yo quiero que 2 y 2 sean 4. Si hoy fuera adolescente, estudiaría por la rama de las ciencias. Para que todo dé exacto, hombre, porque por lo menos en las matemáticas, y hasta ahora se descubre que Einstein tenía razón, entonces estudiaría eso, porque los que hemos estudiado humanidades y todo esto es que nunca nada funciona como te dicen. Y en las cosas de Dios muchas veces tampoco 2 y 2 son 4. No quiero simplificar las cosas y que parezca, mira, qué sencillo, pero es importante que por lo menos tú puedas decir, yo he hecho lo que Dios me ha mostrado, lo que estaba en mi corazón para hacer. Yo he volcado mi corazón para hacerlo. Vamos a ser una iglesia que discipula, vamos a ser una iglesia que se lo toma en serio. No viene de nada alabar mucho el domingo si luego ni nos preocupamos de los demás, ni por cómo está su crecimiento, ni por nada, ¿verdad? Vamos a enfatizar eso, vamos a enfatizar nuestra comunión con Dios. ¿Cuántas veces decimos, Dios quiere tener una relación? ¿Cuántas veces lo habéis oído predicar? Muchas, pero luego en nuestra vida diaria no tenemos una relación con Dios. Nos comunicamos de vez en cuando, pero Dios no es nuestro amigo, no es el que nos acompaña, no es aquel que le puedo contar todas mis cosas. No es eso. Y entonces no estamos haciendo las cosas bien, nos estamos perdiendo algo. En las clases de discipulado enseñamos, ¿verdad? Es tremendo y maravilloso que el Dios omnipotente
Todopoderoso quiera tener una relación con los hombres. Lo que es increíble es que los hombres no quieran tener una relación con Él. O sea, los que creen no quieran tener una relación con Él. ¿Tú lo piensas? Tú lo piensas, es que es increíble. ¿Tú te imaginas a Dios pidiéndote, por favor, ven a conocerme más, por favor, acércate a mí, por favor, ven que te quiero enseñar cosas grandes y profundas que tengo en mi corazón para ti, y que tú des la vuelta y que digas, ahora no tengo tiempo, ahora no me importa? Esto es lo que hacemos con las cosas de Dios. Y eso sí que es tremendo. Dios quiere tener una relación contigo. Si tú ves a Dios como alguien lejano o como alguien del que oyes el domingo, vamos a hablar, pero algo tiene que cambiar en tu vida, porque Dios no es así. Dios es tu Padre y quiere tener una relación de padre contigo. Y si tú no tienes esa relación, ¿cómo la van a tener tus hijos y cómo la van a tener nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros adolescentes? Tenemos que tener una relación con el Padre. Y ya para terminar, cuando se le preguntó a los jóvenes qué es lo que ellos veían mal en la iglesia, hoy tú sabes una cosa tremenda de las que dijeron, que somos superficiales. Has oído bien, que somos superficiales. A mí me da una bofetada que me digan que soy superficial, ¿a vosotros no? No, veo que no, porque seguís con la misma cara. Que somos superficiales. ¿Sabes qué te digo? Que a los jóvenes hoy no le interesa si velo sí, si velo no, si subimos manos, si no subimos. Muchas de las cosas que han movido a nuestras iglesias en tiempos pasados, le importan dos pitos. No le importan nada, nada. Ellos ven la autenticidad y lo que ven es, ¿por qué te preocupas? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que mueves? Sabemos decir cuál es la preocupación, tenemos claro cuáles son los objetivos y cuál es la misión de nuestra iglesia. Pues tenemos que tenerlo y tenemos que pedirle a los pastores que nos lo enseñen. Porque tenemos que tener una vida significativa, tenemos que estar haciendo algo que se pueda ver y que podamos decir, no, mira, mi iglesia está comprometida pues con la obra social, con las misiones extranjeras, con lo que sea, pero que lo podamos decir. Porque los jóvenes y adolescentes ven que tenemos una vida superficial, que solo venimos a la iglesia y que hacemos 2 o 3 cositas más y ya está. Y ojalá que no tengan razón y que cuando dicen esto, no lo ha dicho ningún joven de nuestra iglesia, pero que no se refiere a nuestra iglesia. ¿Tenemos una vida superficial como iglesia? Yo lo pregunto, no lo sé. Cada uno sabe su vida. ¿Es nuestra vida superficial? ¿Simplemente es... o realmente estamos comprometidos con el Evangelio y en aquello que Dios nos está mostrando que tengamos que comprometernos? Evidentemente no podemos alcanzarlo todo, pero ¿sabemos a dónde vamos? ¿Sabemos lo que queremos? ¿Sabemos cuál es el camino? ¿Sabemos cuál es nuestra visión y cuál es nuestra misión y cuál es nuestro compromiso? Porque si no, un día las generaciones futuras se levantarán y dirán, erais una iglesia superficial, no sabíais a dónde ibais, no sabíais lo que teníais, no sabíais lo que creíais, teníais una relación superficial con Dios. Todo esto nos dirán. Nos lo dirán como padres, nos lo dirán a nosotros como pastores, que llevamos muchas y nos dan muchas, y muchas veces nos los merecemos, y nos lo dirán como iglesia. Y mientras nosotros estaremos mirando, preocupándonos en cosas que a nadie le preocupan, solo el diablo quiere que nos ocupemos en ellas, y estamos perdiendo el horizonte. ¿Tendremos que lamentar una generación perdida? ¿Tendremos que lamentar otra generación perdida? ¿O un día nos vamos a posicionar y vamos a decidir, mira, aquí estoy, Dios, dispuesto a luchar para que ni una sola generación se pierda?